Pídele perdón a mi hija o estás fuera del proyecto, espetó el director ejecutivo. Dije, entendido. Al día siguiente, vio mi escritorio vacío y un correo electrónico del departamento legal. Su rostro se puso blanco como el papel mientras el abogado gritaba, la despidió. Antes de empezar, díganme desde dónde están escuchando. ¿Qué estado? ¿Qué ciudad? Solo quiero saber si a alguien más aquí alguna vez se ha sentido fortalecido al ser despedido. Apuesto a que hay muchos. Y si no, entonces escuchen con atención, porque un día se encontrarán con una lidia propia. Mi nombre es Elena Ward, tengo 47 años y soy la arquitecta de datos principal en Biomera Analytics, una empresa de tecnología de la salud en Boston. Durante 19 años, me he sentado en el mismo escritorio junto a la misma ventana, bebiendo el mismo café negro cada mañana. Sin azúcar, sin crema, sin cambios, al igual que el sistema que construí. Estable, inconveniente para cualquiera que quiera actualizarlo por diversión. No soy de hablar mucho. Soy el tipo de empleada que la gente solo recuerda cuando las cosas dejan de funcionar. Y cuando las cosas dejan de funcionar, siempre hay pánico en el aire. Llamen a Elena. Ella sabrá lo que pasó. No me siento orgullosa ni ofendida. Solo me siento en silencio. El tipo de silencio que tienes cuando sabes que eres tú quien mantiene el edificio en pie, aunque ya nadie se dé cuenta. Luego llegó Lydia Monroe, de 29 años, directora de Innovación Estratégica, la hija del director ejecutivo. Una maestría en Administración de Empresas de Stanford. Voz segura, cabello liso, tacones resonando como si se anunciara a sí misma como el futuro. Le encantaba decir nube y ágil tanto como otras personas dicen hola. Y si le preguntabas qué quería hacer, decía, cambiarlo todo. Nuestra primera reunión tuvo lugar un lunes por la mañana, una reunión general, como la llamaban. La sala era de un blanco brillante, con diapositivas de PowerPoint en rosa pastel. El título decía, Reconstruyendo para el mañana. Se paró frente a la mesa, con el control remoto en la mano, con una voz que parecía más una presentación para una startup que una charla para ingenieros que ya habían sobrevivido a 3 reestructuraciones. Necesitamos eliminar estos sistemas obsoletos para avanzar hacia el futuro. Levanté la vista de mi computadora portátil y pregunté, específicamente, ¿qué partes, señorita Monroe? Sin dudarlo, dijo, todo lo escrito antes de 2015. Tomé un sorbo de mi café negro y dije lentamente, así que, básicamente, todo lo que todavía mantiene viva a la compañía. La sala soltó una risa nerviosa. Alguien se ajustó la mascarilla. Lydia sonrió. Esa sonrisa tensa que la gente usa cuando cree que el volumen equivale a autoridad. A veces tenemos que dejar atrás el pasado. Estoy de acuerdo, dije. Siempre y cuando sepas cómo restaurar el pasado cuando el futuro se estrelle. Nadie dijo una palabra más. Solo zumbaba el proyector y Lydia cambió la diapositiva. La palabra metaverso apareció en la pantalla. Exhalé. Supe que me iban a despedir en el momento en que dijo esa palabra. Llevo suficiente tiempo en esto como para saber que cuando alguien empieza a decir metaverso, no está hablando de tecnología. Está hablando de reemplazar a la vieja guardia para parecer moderno. Dijo futuro 8 veces. Ni una sola vez significó algo. Cuando terminó, simplemente pregunté, ¿ha revisado las regulaciones del Departamento de Salud y Servicios Humanos? Nuestro sistema se conecta directamente con ellos. Cualquier cambio requiere una autorización de auditoría. Ella sonrió. Tenemos que tomar riesgos para crecer. ¿Cierto?, dije. En la atención médica, el riesgo generalmente viene con una demanda. Esa noche, me quedé hasta tarde. El sistema zumbaba perfectamente. Los registros estaban limpios, sin errores, sin advertencias. Miré la pantalla, líneas de código que había escrito hacía más de una década, todavía funcionando, todavía incomprendidas. No estaba enojada, solo sentía lástima. Una empresa donde todo funciona a la perfección, y sin embargo, alguien insiste en reconstruirla. No porque esté rota, sino porque no pueden soportar un éxito que no lleve su nombre. A la mañana siguiente, llegué temprano. La puerta de la sala de conferencias estaba abierta. Lydia hablaba con su equipo de asesores.
No había planeado escuchar a escondidas, pero su voz se oía por el pasillo. Elena es brillante, pero es rígida. Le tiene miedo al cambio. Alguien más dijo, necesitamos energía joven, acción decisiva. Exactamente, respondió Lidia. No se puede construir lo nuevo si no se destruye lo viejo. Me quedé allí un momento, luego me alejé. No triste, no enojada, solo fría. El tipo de frío que llega cuando sabes que están a punto de quitarte lo que construiste y también sabes que acaban de tocar algo que no deberían. Al mediodía, llegó un correo electrónico de Lidia. Sin saludo, sin línea de firma, solo un mensaje corto en la fuente predeterminada. Asunto, control de acceso de auditoría. Elena, a partir de esta semana, mi equipo se hará cargo de todo el módulo de seguridad. Gracias por tu cooperación. L. Solo la letra L. Como si eso por sí solo demostrara autoridad. Lo leí 3 veces, luego me reí en voz baja. Generación de diapositivas, pensé. Nunca leen el código fuente, solo los eslóganes. Guardé mi trabajo y cerré la computadora portátil. Media taza de café frío estaba sobre el escritorio. La miré y susurré, si quieren llamarlo innovación, está bien. Les mostraré lo que realmente significa la renovación. Salí de la oficina, caminando por el largo pasillo, el aire acondicionado zumbando como el aliento de un viejo sistema que soporta otra transformación. Ninguno de ellos sabía que cada guión, cada licencia, cada sincronización todavía llevaba mi nombre. Y todo ello permanecía bajo mi control. Rejuvenecer el sistema, decían. Sonreí. Claro, pero nunca olviden que son los viejos quienes saben cómo volver a encender la energía. Dicen que los datos son solo números, pero si los miras el tiempo suficiente, empiezas a ver historias que nunca se contaron. Y a veces, escondida allí, hay una promesa que juraste que nunca romperías. No entré en la tecnología por pasión. Entré por una pérdida. Mi esposo, Mark Ward, era cardiólogo en el Hospital St. Rayne. Murió durante un turno de noche en 2006. En el papel, lo llamaron un fallo técnico. Yo lo llamé una sola línea de código mala, un error de programación que hizo que el sistema de diagnóstico leyera mal la presión arterial. Y nadie se dio cuenta hasta que fue demasiado tarde. Un número sin corregir. Una muerte silenciosa. Ese día, me paré en la habitación vacía del hospital, observando el monitor, que todavía parpadeaba con un latido falso, y pensé, si los datos pueden matar, también pueden salvar. 3 meses después, solicité un puesto en Biomera Analytics. En aquel entonces, era solo una pequeña startup que alquilaba un piso en un viejo edificio de Boston. Me senté entre servidores ruidosos escribiendo las primeras líneas de código para un sistema de alerta de riesgo médico. Lo llamé Bardare, por el apellido de Mark. Nadie más que yo sabía lo que significaba. Bardare no era llamativo. No tenía una interfaz elegante, ni un logotipo creativo, pero tenía algo que las presentaciones de Lidia nunca tendrían, precisión. En 2011, Bardare detectó una anomalía temprana en la dosificación. Se salvaron 12 pacientes. Sin titulares, sin ceremonia de premios, solo un correo electrónico seco. Sistema detectó irregularidad. Resuelta. No necesitaba nada más. Solo necesitaba que funcionara. Cada línea de código que escribí tenía su propio ritmo, como el aliento de alguien que solía salvar vidas con sus manos, no con PowerPoint. Mark solía escribir los nombres de sus pacientes en notas adhesivas. Nunca los llamó números de caso. Decía, si olvidamos que son personas, fallaremos como las máquinas. Recuerdo eso cada vez que toco el teclado. Bardare no era solo software. Era mi forma de mantener una promesa a alguien que murió por el error de un sistema. Tengo un hijo, Caleb, de 21 años, que estudia Derecho en la Universidad de Nueva York. Es agudo, de mente rápida y tiene la costumbre de preguntar por qué, sobre todo, algo que sé que heredó. La noche que Lidia envió el correo electrónico transfiriendo el control del sistema, Caleb llamó por FaceTime. En la pantalla, estaba rodeado de libros. El cabello desordenado. Una media sonrisa en su rostro. ¿Te ves cansada, mamá? ¿Drama de oficina otra vez?
No hay drama. Solo una chica que piensa que las diapositivas son más poderosas que los datos. Ah, de ese tipo. Del tipo que dice, innovación, 3 veces y cree que acaba de salvar el mundo. Sonreí. Construí un software que salva vidas, y lo llaman obsoleto. ¿Por qué? Porque a veces la gente le tiene miedo a las cosas que les recuerdan sus propios errores. Se quedó en silencio. Sus ojos se parecían tanto a los de Mark. Profundos, tranquilos, un poco tristes. Caleb no sabe que todavía guardo mi anillo de bodas en el cajón, justo al lado de la tarjeta de acceso al servidor. Las 2 únicas cosas que nunca olvido llevar. Esa noche, abrí el registro del sistema. La pantalla mostraba, todos los sistemas funcionan. Bardare seguía funcionando en silencio, como siempre. No necesitaba elogios. Puse mi mano sobre el monitor. Se sentía frío, liso y vivo. En algún lugar, alguien estaba respirando gracias a una línea que yo escribí. Y Lidia, la que planeaba reestructurarlo todo, no tenía ni idea. La imaginé mirando esa enmarañada red de C++ y Java. Sin comentarios, sin guía, algo que solo yo podía leer. Me reí. Probablemente lo llamará Bardare 2.0, dirigido por alguien que nunca ha leído una sola línea de código. Nunca me tomo la revancha. No necesito romper sistemas para demostrar un punto. Pero creo en la justicia, del tipo en que creen los datos. Sin prejuicios, sin emociones. Si alguien destroza lo que no entiende, las consecuencias llegarán por sí solas. Mark solía decir, la tecnología no es el problema. El problema son las personas. Lo perdí por un error como ese. No dejaré que nadie más muera en nombre de la innovación. La gente a menudo pregunta por qué me he quedado tanto tiempo en Biomera, a través de nuevos directores ejecutivos, nuevos eslóganes y ahora un departamento de innovación estratégica. Les digo que es porque Bardare todavía está aquí, y mientras funcione, todavía tengo trabajo que hacer. Pero ahora, con las manos de Lidia en él, sé que eso está a punto de cambiar. Bardare podría ser renombrado, reescrito o eliminado. Pero las promesas no se borran. Miré por la ventana. Boston dormía, los faros se desvanecían a lo largo de la calle. En la pantalla, el registro todavía decía, todos los sistemas funcionan. Me recliné en mi silla y susurré, Boston duerme. Y yo, la mujer que escribió un software para reparar una muerte, estoy a punto de presenciar otro tipo de autodestrucción, esta vez por PowerPoint. Solía pensar que no había nada más aterrador que un error del sistema. Luego asistí a una reunión con diapositivas de color rosa pastel, fuente Comic Sans y gente llamándolo innovación estratégica. Esa mañana, la sala de conferencias en el piso 14 estaba deslumbrantemente brillante. Lidia Monroe, directora de Innovación Estratégica, comenzó su presentación. Entró con la confianza de alguien recién salido de un seminario de liderazgo, sosteniendo un control remoto como un cetro, su sonrisa más amplia que el presupuesto de marketing. Apareció la primera diapositiva. Proyecto Florecer, simplificando el Sistema Nacional de Datos Médicos. Fondo rosa, un logotipo de loto desvaído en la esquina. Pensé que si los datos alguna vez desarrollaran sentimientos, nos demandarían por convertirlos en arte abstracto. Necesitamos cambiar nuestra forma de pensar, dijo Lidia, su voz resonando como una transmisión en vivo para LinkedIn. El sistema actual es obsoleto, complejo y lento. Los datos deben ser más ligeros, más flexibles y más bonitos. Conté en mi cabeza. Ágil 2 veces, sinergia 3 veces, ecosistema 4. Suficiente para dejar a toda la sala sin oxígeno. Dibujó un gráfico de 5 flechas etiquetado, simplificar, sincronizar, racionalizar, sonreír, brillar. Miré el gráfico, luego a ella, y pensé, esto no es una reestructuración. Es un desfile de moda para ideas. Cuando Lidia hizo una pausa para beber agua, levanté la mano. ¿Ha leído la sección sobre los datos de pacientes que no pueden eliminarse? Toda la sala se giró hacia mí. Lidia se congeló por medio segundo, el tiempo suficiente para darse cuenta de que no tenía una respuesta. No necesitamos el pasado, Elena, dijo, tratando de sonar serena. Necesitamos velocidad. Asentí.
suenas como alguien que nunca ha tenido que recuperar datos perdidos. La sala se quedó en silencio. Alguien tosió. Alguien fingió teclear. Lidia apretó los labios. Me miró. El tipo de mirada que la gente te da cuando nunca ha oído la palabra límite y odia que se lo recuerden. Esto no es un debate técnico, dijo Lidia con una extraña sonrisa. Esto es sobre visión. La visión es buena, respondí. Siempre y cuando no ciegue a la gente. Se oyó una leve risa desde una esquina, rápidamente ahogada. Lidia se quedó helada, su sonrisa tan rígida como el adhesivo en una pizarra blanca. Sabía que la acababa de desafiar frente a todos. Cuando terminó la reunión, Lidia se dio la vuelta y dijo lo suficientemente alto como para que toda la sala la oyera: la empresa necesita gente que esté dispuesta a avanzar. No podemos dejar que el pasado frene el futuro. Respondí en voz baja, y hay gente que corre tan rápido que no ve que se dirige a un precipicio. El silencio que siguió fue absoluto. Al final de la mesa, Darren Monroe, director ejecutivo, y su padre, se ajustó la corbata. Sus ojos se movieron de mí a Lidia. No dijo nada, pero el silencio pesaba más que cualquier palabra. 3 días después, un correo electrónico de recursos humanos apareció en mi bandeja de entrada. Reunión de toda la empresa. Asistencia obligatoria. Lunes, 10 de la mañana. Sin motivo, sin explicación, solo un eslogan brillante: la innovación no espera a nadie. Sabía exactamente para quién era ese mensaje. Lunes, 10 en punto. Se abrió Zoom. 117 cámaras. Cada una con un rostro tenso, una mezcla de curiosidad y miedo. Lidia estaba sentada en el centro, perfectamente iluminada, el cabello cayendo en el ángulo ideal de 30 grados. A su lado estaba Darren, el director ejecutivo, el mismo hombre que una vez me estrechó la mano en 2004 y dijo: vamos a construir algo que cambie el mundo, Elena. Ahora se inclinó hacia la cámara web, con la voz firme pero temblando ligeramente, como si estuviera tratando de creer sus propias palabras. Hoy quiero hablar sobre una cultura de innovación. La innovación no tiene espacio para la obstrucción, y a veces, aquellos que una vez contribuyeron más, se convierten involuntariamente en barreras. Hizo una pausa y miró a su hija. Elena Ward, dijo, has creado un ambiente resistente a la innovación. Te pido, ante toda la empresa, que te disculpes con Lidia por hacerla sentir irrespetada. Silencio. 117 rostros en la pantalla. Nadie me miraba a los ojos. Vi mi reflejo en la cámara web. Una mujer de mediana edad, con mechones grises en el cabello, una taza de café negro a su lado. Encendí mi micrófono. Entendido. Luego lo apagué. La pantalla parpadeó. Darren parecía confundido. ¿Elena? Sin respuesta. Tomé un sorbo de café frío. En el siguiente recuadro, Lidia inclinó la cabeza ligeramente, con una sonrisa de suficiencia. Pensó que el silencio significaba rendición. Yo sabía que el silencio significaba preparación. Después de la reunión, el Slack de la empresa explotó con mensajes. Alguien envió un emoji triste. Otro mensaje, en privado: tenías razón. Por favor, no le digas a nadie que dije esto. El tipo de apoyo que solo existe cuando nadie mira. No estaba enojada. Simplemente me pareció divertido. Querían que me disculpara por tener razón. Esa tarde, la oficina estaba en silencio. Encendí la lámpara de mi escritorio, abrí los registros del sistema. Bardare seguía funcionando. Silencioso, sin errores. Guardé un archivo de respaldo, lo llamé auditoría-legado-prelimpieza-V1. Un nombre inofensivo que ocultaba toda la historia del sistema. Cada línea de código, cada revisión, cada error que Lidia estaba a punto de repetir. Las palabras guardado con éxito aparecieron en la esquina de la pantalla. Sonreí. Ellos tienen PowerPoint. Yo tengo datos. Esa noche, me senté en la oscuridad, escuchando el aire acondicionado mezclarse con el sonido de la lluvia. Boston afuera brillaba, pero todo lo que podía ver era la ceguera de la ambición. Darren pensaba que estaba protegiendo a su hija. Lidia pensaba que estaba reinventando el mundo.
Y yo, solo estaba guardando el original. Cuando el futuro se derrumbe, pensé, el pasado todavía necesitará una copia de seguridad. Y a veces, lo que queda es lo único que les recuerda que alguna vez estuve aquí. Algunas personas creen que el poder reside en la voz. Yo creo que reside en el punto final de un contrato que ya nadie se molesta en leer. Esa noche, una lluvia ligera caía sobre Boston y la pantalla de la computadora proyectaba un brillo metálico en la pared de mi apartamento. Me senté allí, con el café frío desde hacía mucho tiempo. Después de la reunión de disculparse por tener razón, no pude dormir. No por ira, sino por un recuerdo. Seguía golpeando en el fondo de mi mente. 2004, cláusula 14b1. Abrí un viejo archivador, saqué una carpeta gruesa, sus bordes amarillentos, el papel con un ligero olor a polvo. En la portada estaba el logotipo prehistórico de Biomera, de cuando la empresa todavía usaba fuentes serif y soñaba con digitalizar la atención médica. Mi contrato de consultoría independiente, firmado hace 21 años. En aquel entonces, no era una empleada. Era una contratista independiente contratada para diseñar el marco de datos fundamental para Biomera, lo que más tarde llamaron el sistema heredado. Recordaba claramente el día de la firma, en una pequeña habitación que olía a pintura fresca, cuando Darren, ahora director ejecutivo, todavía era un ingeniero con gafas redondas. Y como siempre, había añadido una cláusula propia, no para protegerme a mí misma de ellos, sino para proteger el trabajo de quienquiera que viniera después de ellos. Página 47, tercera línea desde abajo. Cláusula 14G1, en caso de terminación sin causa legal, toda la propiedad intelectual desarrollada de forma independiente permanecerá como propiedad de la consultora. Lo leí lentamente, palabra por palabra, como una profecía escrita en tinta negra. Nadie lo había revisado nunca. Nadie se había dado cuenta. Me recliné, tomé un sorbo de café frío. Esto no era un contratiempo. Era una oportunidad. Pensaban que solo era una empleada. Pero legalmente, el núcleo del sistema, Bardare, los registros de auditoría, los módulos vinculados, todo fue desarrollado de forma independiente antes de que se firmara el contrato de transferencia. Cuando exigieron una disculpa sin ningún fundamento técnico, eso significaba la terminación ilícita de la cooperación. Y según la cláusula 14b1, todo lo que estaban usando me pertenecía. Sonreí, no del tipo que nace de la victoria, sino la sonrisa tranquila de alguien que había visto el final del juego antes de que los demás movieran su primera pieza. Abrí el Finder, busqué dentro de una carpeta llamada Archivos-2004. Apareció un archivo comprimido, war-leak-cp-docs-zip. Dentro estaban los documentos de la empresa de consultoría que una vez había registrado, War Analytics LLC. Nunca se había disuelto, solo se había puesto en estado de inactividad, una cáscara legal, esperando el día en que sería necesaria. Entré en el registro de empresas de Massachusetts. 3 pasos de verificación, un código de contraseña de un solo uso, un clic. Estado, activo. War Analytics estaba oficialmente viva de nuevo. Sin tambores, sin trompetas, solo una mujer, un contrato antiguo y una buena memoria. Abrí otra ventana, portal-contratos/sistemas-heredados-biomera. El acceso todavía era válido. Nadie lo había revocado aún. Descargué la última copia del acuerdo de licencia de Bardare, la versión digital firmada en 2011. Al final de la página, en letra pequeña, decía, licenciado por War Analytics LLC bajo los derechos de software derivado copyright cláusula 14b1. Me reí suavemente, un sonido seco y silencioso. Qué irónico. Imprimían el nombre de mi empresa en cada documento y nunca lo leían. Ahora todo estaba claro. No necesitaba sabotear nada. No necesitaba hackear ni tocar un solo archivo. Lo poseía legalmente, por completo y con sus firmas en ello. Cuando Lydia comenzó a modificar y simplificar Bardare, no tenía idea de que cada cambio violaba la licencia original. Un error legal, sin necesidad de código, solo una firma. Abrí mi correo electrónico y redacté un mensaje para el departamento legal. Asunto, referencia de contrato. War Analytics LLC. Según la cláusula 14b1 del acuerdo de consultoría firmado en 2004,
todos los productos desarrollados de forma independiente antes de la colaboración siguen siendo propiedad de Guard Analytics LLC. Solicito que el departamento legal revise el uso y la modificación actuales del módulo Bardare, que se han llevado a cabo sin el consentimiento del propietario. Sin amenazas, sin un tono duro, solo una línea citando el contrato. Y cualquiera en el departamento legal sabe que ese tipo de correo electrónico es mucho más aterrador que cualquier advertencia. No lo envié de inmediato. Lo dejé allí, guardado como borrador, observando las palabras Guard Analytics LLC brillar débilmente en la esquina. No tenía prisa. Quería que Lidia tuviera 1 o 2 días más para innovar, para borrar lo que ella creía que era un legado obsoleto. Cada acción que tomaba, cada línea de datos que tocaba, estaba escribiendo más evidencia a mi favor. Antes de apagar, abrí otra carpeta, contratos/diagonal originales. Apareció un PDF, firmado _Monroe_2004, PDF. La firma de Darren todavía estaba allí, al final de la página, ligeramente inclinada en tinta negra. Justo debajo estaba la mía, nítida, recta, sin adornos. Hice zoom en esos trazos desvaídos. Gracias, Darren, susurré. Me enseñaste a confiar en la gente, y también me enseñaste a no olvidar nunca firmar con mi nombre. Afuera, la lluvia golpeaba las ventanas. Adentro, solo quedaba el bajo zumbido de los ventiladores del servidor. Tomé otro sorbo de café frío, dejé la taza, con los ojos todavía fijos en las palabras, propiedad de la consultora. Cada palabra, cada punto, parecía devolverme la sonrisa. Reinicié la computadora, abrí el formulario de registro de empresa para Guard Analytics y escribí una nueva línea de descripción, especializada en integridad de datos de atención médica, auditoría de cumplimiento y preservación de sistemas heredados. Una vieja empresa renacida con una nueva misión. Sin anuncios, sin ruido, solo una mujer siguiendo la ley. Eso es todo. La gente siempre dice gracias justo antes de que todo se desmorone. Es dulce y muy efímero. Durante 3 noches seguidas, me quedé en la oficina mucho después de que todos los demás se hubieran ido. La luz del techo proyectaba un brillo pálido sobre el teclado, el mismo brillo estéril que una vez conocí en los pasillos de los hospitales. En la esquina, los servidores zumbaban suavemente, respirando como pulmones cansados. Comencé mi trabajo. No era venganza, solo era reordenar lo que ya me pertenecía. Pero a veces, reordenar es la forma más silenciosa de demostrarle a alguien que ha cometido un error. En la primera noche, abrí el panel de control de licencias de Bardare. Todavía creían que el sistema pertenecía a Biomera, pero cada una de las licencias estaba registrada a nombre de Guard Analytics LLC. Escribí el primer comando, sudo revoke license vendor igual a Guard Analytics. La pantalla respondió, estado de la licencia, pendiente de vencimiento en 72 horas. Sin errores, sin advertencias, solo un reloj que comenzaba a correr en silencio. Añadí una nota, rutina de mantenimiento iniciada. 3 palabras, suficientes para tranquilizar a cualquier ingeniero. Nadie prestaba atención a la palabra rutina. Nunca leían lo que yo escribía hasta el final. En la segunda noche, desactivé los flujos de sincronización en la nube. Desde 2015, Lidia se había jactado de que todos los datos de los hospitales se respaldaban en tiempo real en la nube. Nunca entendió que el tiempo real también significaba el riesgo real. Una línea en el archivo de configuración fue todo lo que necesité, cloud-sync igual a disable. Añadí otra nota, optimización de rutina. Reducción de ancho de banda. A la mañana siguiente, Lidia envió un emoji de pulgar hacia arriba en Slack. Gracias, Elena. El sistema funciona más rápido que nunca. Miré el mensaje, tomé un sorbo de café frío y murmuré para mí misma, siempre me dan las gracias justo antes de que desconecte el sistema. En la tercera noche, cambié los metadatos de cada módulo del sistema. Las palabras proveedor, Biomera Analytics, Inc. desaparecieron, reemplazadas por proveedor, Guard Analytics LLC. Con un solo clic, miles de archivos internos se actualizaron. Sin alertas, sin advertencias. Lidia había dicho una vez, quiero el sistema limpio, despejado. Había desactivado cada notificación, eliminado cada registro secundario solo para que el panel de control pareciera más fluido. Perfecto.
simplemente le estaba dando lo que quería. El nombre War Analytics apareció en la pantalla. Texto negro sobre fondo blanco. Sin logotipo, sin eslogan. Sonreí. Se sentía como grabar una lápida donde pertenecía. A la mañana siguiente, Lidia celebró una reunión rápida. Equipo, dijo alegremente, Vardare está funcionando mejor que nunca. Hemos mejorado la eficiencia del sistema en un 23% en solo una semana. Los aplausos llenaron la sala. Me miró y sonrió. Gracias, Elena. Eres una leyenda viviente. Respondí, no es nada. Todo está mucho más silencioso ahora. Nadie entendió lo que significaba mi silencioso. Si lo hubieran hecho, no se habrían reído tan fuerte. Esa tarde, un joven ingeniero me envió un mensaje. Elena, faltan los archivos de auditoría de la semana pasada. ¿Sabes algo? Le respondí, quizás Lidia limpió el panel de control. Lo revisaré. Luego abrí otra pestaña y vi todo el registro guardado de forma segura en un directorio de almacenamiento privado de War Analytics. Ruta de la carpeta, pruebas /diagonal propiedad /diagonal 14b1. Marcas de tiempo, acceso de usuario, cambios de propiedad. Todo copiado de forma ordenada y silenciosa. Todo lo que hice fue legal. Nadie podía llamarlo sabotaje. No borré nada, no alteré nada, solo lo restauré al lugar que el contrato decía que le correspondía. Y si alguien preguntaba, solo necesitaba 3 palabras, bajo la cláusula 14b1. En la noche final, revisé el progreso. La licencia expiraba en 36 horas. La sincronización en la nube estaba completamente desactivada. Los metadatos estaban actualizados para reflejar la propiedad de War Analytics. Añadí la nota final, auditoría del sistema completa. Rutina concluida. Nadie la leyó. Nadie preguntó. Lidia volvió a enviar un mensaje. Elena, el sistema funciona tan fluidamente ahora. No respondí. Solo miré el mensaje y pensé, a veces, lo mejor que puedes hacer es dejar que el sistema hable por sí mismo. El lunes por la mañana, entré en la oficina. El aire estaba cargado de emoción. Lidia se preparaba para su presentación a los inversores, Vardare 2.0, justo a la hora en que la licencia expiraría. El destino tiene un refinado sentido de la ironía. Me senté, abrí mi computadora portátil y vi una pequeña línea en la esquina de la pantalla, se requiere verificación del proveedor en la próxima sincronización. Una frase ordinaria, pero si alguna vez has trabajado en tecnología, sabes que así es como una máquina susurra, estamos a punto de apagarnos. Sonreí, cerré la computadora portátil y me dirigí hacia la salida. En el vestíbulo, el logotipo de Biomera brillaba contra la pared de cristal, los reflejos se difuminaban con la lluvia. Vi mi propia sombra en él. Pequeña, pero inconfundible. No una ex empleada, no una barrera para la innovación. Solo la única persona que quedaba que todavía entendía para qué se había construido este sistema y quién era su verdadero dueño. No necesito venganza, pensé. Solo necesito tener razón. Las luces de la sala de servidores parpadearon una vez. El relé hizo un clic suave, como un metal exhalando. Todo seguía funcionando, pero cualquiera que prestara atención podría decir que se estaba preparando para detenerse. Y yo, la mujer que había escrito cada línea de código, solo sonreí. El silencio, susurré, es el único lenguaje que nunca aprendieron a controlar. Lunes por la mañana, 8 en punto. Ya no estaba en Biomera, pero podía imaginar la sala de conferencias principal, brillando de la misma manera que siempre lo hacía, luces blancas y duras, el olor a café caro y esa confianza artificial colectiva que llenaba el aire antes de cada anuncio histórico. El logotipo de la empresa giraba lentamente en la gran pantalla, como esperando una nueva era que yo ya sabía que nunca llegaría. Lidia Monroe, de 29 años, directora de innovación estratégica, la hija del director ejecutivo, estaba en el centro. Su cabello estaba perfectamente liso, su sonrisa perfectamente ensayada, su voz firme y segura, casi sonando real. Hoy, dijo, lanzamos Vardare 2.0, la plataforma que redefinirá cómo operan los datos médicos. Los aplausos llenaron la sala.
El director ejecutivo, Darren Monroe, su padre, estaba sentado en primera fila, con los ojos llenos de orgullo. 5 inversores de Nueva York sonreían, expectantes. Lydia respiró hondo y presionó el botón etiquetado «Lanzar panel de control». La pantalla se iluminó y luego se puso negra. Apareció una sola línea blanca. Fría y clara como un certificado de defunción. Licencia expirada. Contacte a Ward Analytics LLC. Nadie habló. Pasaron 3 segundos. La sonrisa de Lydia se quedó ligeramente congelada, sus labios temblando un poco. Probablemente un problema de red, dijo rápidamente. Solo un minuto. Voy a refrescar. Presionó F5. Nada cambió. La palabra se mantuvo fija, blanca, inmóvil, inflexible, como alguien mirándolos desde el otro lado de un contrato que nunca se habían molestado en terminar de leer. Un inversor inclinó la cabeza. ¿Quién es Ward Analytics? Un joven ingeniero susurró, probablemente el proveedor de mantenimiento. Unas cuantas risas nerviosas, luego silencio. El ingeniero principal se inclinó sobre su computadora portátil, tecleando furiosamente. El servidor sigue funcionando, dijo. Pero cada clave de licencia devuelve el error 403. Darren preguntó, ¿qué significa 403? Significa acceso revocado. El sistema ya no puede autenticarse con el proveedor. ¿Qué proveedor? Ward Analytics LLC, señor. El aire se congeló. Lydia forzó una sonrisa. Tal vez sea el vencimiento de un contrato. Llamaré a Elena. Mi teléfono vibró. Estaba sentada en mi pequeño apartamento en South Boston. La luz de la mañana entraba por la ventana sobre una taza de café humeante. En el altavoz, Autumn Leaves de Chet Baker sonaba lenta y cálidamente. La pantalla de mi computadora portátil decía, licencia expirada con éxito. Propiedad verificada por Ward Analytics LLC. Dejé que el teléfono sonara 3 veces, luego lo puse boca abajo. No hay nada roto, dije en voz baja. Es solo que la ilusión se quedó sin oxígeno. En Biomera, el caos se extendió más rápido que cualquier virus que hubieran estudiado. ¿Perdimos todos los datos?, gritó alguien. No, dijo un ingeniero. Los datos siguen ahí. Simplemente no tenemos la llave para abrirlos. Entonces, ¿quién la tiene? Nadie respondió. Darren miró alrededor de la sala que minutos antes había estado llena de confianza. Ahora solo el zumbido del proyector llenaba el silencio como un último aliento. Llamen al departamento legal, dijo. Ahora. Un nuevo correo electrónico apareció en la bandeja de entrada de la empresa, de Ward Analytics LLC. Asunto, prueba de propiedad, cláusula 14, B1. Contenido, a solicitud de la representación legal, todos los módulos desarrollados por Ward Analytics quedan suspendidos temporalmente para la concesión de licencias a terceros. Por favor, contáctenos para renegociar el acceso. Sin amenazas, sin emociones, solo la ley. Fría y correcta. Una oficial legal tragó saliva. Ella tiene la propiedad legal, dijo en voz baja. Yo no estaba allí, pero podía imaginar a Lydia temblando. Papá, dijo, no sabía que ella tenía esa cláusula. Darren la miró. No leíste el contrato. Solo eliminé algunas secciones antiguas para simplificarlo. Las secciones antiguas, dijo él, eran lo único que nos mantenía vivos. Lydia corrió al pasillo, llamando a mi número de nuevo. Sonó el tono del buzón de voz. Por favor, deje un mensaje después de la señal. Elena, dijo apresuradamente, lo siento. No quise que esto sucediera. Por favor, habla conmigo. Sonó el pitido, luego silencio. No respondí. Abrí la carpeta pruebas /diagonal propiedad /diagonal 14b1 y revisé cada línea. Perfecto. Sin errores de sintaxis, sin lagunas. Nada que se pudiera negar. Luego envié un correo electrónico más. Sin asunto, solo una frase. No hice esto para herir a nadie. Solo quería recordarles que los contratos también tienen memoria. En Biomera, la gran pantalla todavía mostraba esa línea blanca.
Un ingeniero susurró, sigue vivo, ¿verdad? Nadie respondió. Sin teclear, sin hablar, solo el silencio de un sistema que había dejado de respirar. Me levanté y abrí la ventana. El viento de Boston era frío y limpio. La voz de Chet Baker cambió a My Funny Valentine. Miré hacia afuera, tomé un sorbo de café que se enfriaba y sonreí levemente. No es necesario destruirlos, dije. Solo hay que dejar que escuchen el sonido de su propia respiración. La lámpara de escritorio parpadeó una vez y luego se apagó. La pantalla de la computadora portátil se volvió negra. Apareció una línea final. Sistema fuera de línea. Propiedad confirmada. Me recliné, dejando que el jazz lento llenara la habitación. En algún lugar, en una sala de conferencias a solo unas millas de distancia, las personas que una vez creyeron tener el control estaban aprendiendo una vieja lección. Un sistema nunca pertenece a quien lo comanda. Pertenece a quien lo entiende. Susurré, lo suficientemente alto para que solo yo lo oyera. A veces, la única forma de que un sistema aprenda su lección es dejar que deje de respirar en silencio. 3 días después de que el sistema de Biomera se apagara, se corrió la voz de que Lydia Monroe había entrado en la sala de juntas, todavía comportándose como alguien que creía que la justicia podía ser invocada por puro volumen. Yo no estaba allí, pero la historia viajó más rápido que cualquier informe oficial. Llevaba un traje negro, el cabello recogido, una gruesa pila de archivos en la mano, su voz tan afilada como el metal. Exijo que la compañía presente una demanda contra Elena Ward por sabotear datos médicos nacionales. Casi podía oír el silencio que siguió, el tic-tac del reloj de pared, cada sonido como una cuenta regresiva para que la compañía se sentenciara a sí misma. El director ejecutivo, Darren Monroe, su padre, miró a su hija durante un largo rato, la clase de mirada de alguien que finalmente se da cuenta de que el camino por delante no tiene retorno. Esa tarde, el departamento legal convocó una reunión de emergencia. 5 abogados, 3 asesores, 2 miembros del Comité de Ética Tecnológica. 10 personas sentadas alrededor de una mesa, ninguna de ellas atreviéndose a hablar en voz alta. Melissa Crane, jefa del departamento legal, habló con una voz tranquila y mesurada que tenía peso con cada palabra. Antes de discutir el litigio, necesito aclarar algo. No hay evidencia de que la señora Ward haya dañado o eliminado datos. No destruyó nada. Simplemente revocó las licencias de acceso, exactamente como lo permitía el contrato de 2004. Leí esa línea más tarde en un correo electrónico interno reenviado por un antiguo colega. Lydia se había quedado en silencio, como si alguien la hubiera silenciado. ¿Qué? Preguntó. Melissa pasó una página, señalando una línea resaltada. Cláusula 14b1. Si la cooperación se termina sin causa legal, toda la propiedad intelectual desarrollada de forma independiente permanece como propiedad de la consultora. Ward Analytics es la consultora. La señora Ward simplemente activó esa cláusula. La sala se quedó en un silencio sepulcral. Alguien se aclaró la garganta. Alguien más golpeó un bolígrafo contra la mesa, desesperado por un sonido que llenara el miedo. Un joven abogado finalmente habló. No ocurrió ninguna acción ilegal. La despedimos sin causa. Actuó enteramente dentro de sus derechos, y de manera muy inteligente. La voz de Darren era ronca. Entonces, no podemos demandarla. Melissa respondió, concisa y fría, no solo no podemos, sino que ella podría contrademandarnos. Y si lo hace, tendremos que revelar cada violación de cumplimiento desde 2018. Lydia se volvió hacia su padre, con la voz quebrada. Papá, debe haber otra manera. ¿Ella? Ella solo siguió la ley, interrumpió Melissa. Y usted, señorita Monroe, eliminó la única pieza de memoria que mantenía en pie a esta compañía. Nadie volvió a hablar. El aire se sentía como concreto. Las malas noticias se extendieron rápidamente. La auditoría trimestral no pudo presentarse. 3 hospitales suspendieron su asociación. Las acciones cayeron casi un 20% en 2 días. Durante una sesión de emergencia de la Junta, el miembro Thomas Kim murmuró, despedimos a la persona que tenía las llaves de la bóveda. Dijeron que Lydia estaba cerca, con el rostro pálido. Nadie necesitaba mirarla para saber a quién se refería.
Esa noche, se sentó sola en la sala de conferencias vacía, viendo las noticias pasar en su computadora portátil. Biomera se enfrenta a una crisis de propiedad intelectual. Cada titular cortaba su pulida confianza de maestría en administración de empresas como cuchillas de papel. Susurró para sí misma, solo quería hacer las cosas nuevas. Melissa entró en silencio, dejando una taza de té sobre la mesa. Su tono era amable, pero sus palabras no lo eran. Y lo hiciste, dijo. Solo que lo que renovaste fue una consecuencia. Lidia levantó la vista, con los ojos rojos. No era mi intención. Nadie tiene la intención cuando quema una casa, dijo Melissa. Pero el fuego sigue ardiendo. A esa misma hora, en mi pequeño apartamento, la tetera silbó. Serví té, sin mirar las noticias, sin abrir las redes sociales. Sobre la mesa estaba el Boston Herald. El titular, en negrita y pesado, Biomera bajo investigación interna por violaciones de contrato. Doblé el periódico cuidadosamente y puse mi taza de té encima para aplanarlo. Un nuevo correo electrónico parpadeó en la pantalla. De Melissa Crane, Elena, la revisión legal está hecha. Has ganado. No porque te moviste más rápido, sino porque leíste cada línea. Lo leí y luego sonreí levemente. Gané. La palabra sonaba hueca. Nunca vi esto como una competencia. Solo pensé que alguien tenía que asumir finalmente la responsabilidad de la arrogancia vendida como innovación. 3 días después, Lidia regresó a la oficina. Sin chaqueta blanca, sin lápiz labial rojo. Llamó a la puerta de su padre, con las manos temblando mientras sostenía una hoja de papel. Papá, dijo, creo que necesito disculparme. Darren solo la miró, sin decir nada. No contigo, añadió en voz baja. Con ella. Esa noche, recibí un correo electrónico de Lydia Monroe. El asunto decía, sin excusas. Elena, no me disculpo para recuperar los datos. Me disculpo porque pensé que era mejor ignorando a la persona que construyó los cimientos. Estaba equivocada. L. Llegó a las 11:14 de esa noche. No respondí. Solo me senté junto a la ventana, viendo las luces de la ciudad difuminarse a través del cristal. El silencio, esta vez, fue suficiente. Dejé mi taza y susurré para mí misma, algunos puentes, una vez quemados, solo dejan cenizas. Y a veces, eso es lo mejor que podría pasar. Boston afuera dormía. Cerré los ojos, escuchando el viento rozar los viejos edificios, donde la justicia nunca necesitó gritar para ser escuchada. La verdadera satisfacción, pensé, no viene de ver a alguien caer. Viene del momento en que los arrogantes finalmente aprenden a inclinarse. 3 semanas después del apagón de Bardare, llegó la noticia de que Biomera había emitido una declaración interna de más de 300 palabras, escrita como poesía administrativa, que se leía como una disculpa vistiendo un traje, para reavivar la creatividad interna y optimizar los recursos humanos. Decía, la señorita Monroe hará una transición temporal al puesto de investigación estratégica interna para utilizar mejor su experiencia en un entorno más adecuado. Una forma pulida de decir que la habían marginado. Su nueva oficina, según un antiguo colega, estaba en el 3er piso, justo al lado del archivo de registros. Sin ventanas, sin reuniones, sin asistente. En su escritorio tenía una vieja computadora portátil y una placa con su nombre que decía, Consultora de Investigación Estratégica. Temporal. La palabra temporal en cursiva, como si intentara escapar de su propia placa. El lunes por la mañana, el director ejecutivo Darren Monroe leyó el memorando en voz alta en la reunión ejecutiva, con la voz firme pero frágil. La compañía revisará todos los derechos de propiedad y la propiedad intelectual para garantizar el pleno cumplimiento de las normas legales y éticas. En otras palabras, estaban tratando de encontrar las llaves de una casa de la que ya habían echado al propietario. La sala estaba en silencio. Nadie se atrevía a decir Bardare en voz alta, y mucho menos War Analytics. Los rumores se movían más rápido que los memorandos. Un ex ingeniero me envió un mensaje. He oído que ahora trabajas para el gobierno. Respondí con un simple emoji sonriente. Pero unos días después, se hizo realidad. Llegó un correo electrónico de la Oficina Nacional de Datos de Salud. Asunto, nombramiento,
asesora principal de integridad de datos, ONDS. Cuerpo, creemos que la experiencia y la filosofía de datos de la señora Ward serán fundamentales para la Iniciativa Nacional de Transparencia en la Atención Médica. Me quedé mirando esa frase durante un largo momento. Tomé un sorbo de café y murmuré, unos cimientos. Al menos esta vez usaron la palabra correcta. Luego me reí en voz baja, casi para mí misma. Algunos puentes, una vez quemados, se quedan en cenizas. En el mundo de la tecnología, mi nombre comenzó a circular como una fábula con moraleja. En la conferencia de ética tecnológica de Boston, un director de recursos humanos bromeó desde el escenario, mitad en serio, mitad asustado, de ahora en adelante, leeré cada contrato con atención. No quiero tener que rogarle ayuda a alguien a quien despedí. El público se rió y luego se quedó en silencio, porque todos sabían que en realidad no era una broma. Oí que Lidia todavía iba a trabajar todos los días. Sin chaqueta blanca, sin ser el centro de atención. Se sentaba sola en una pequeña habitación, mirando una hoja de Excel en blanco. Por primera vez en su vida, estaba aprendiendo a quedarse quieta. Un compañero de trabajo que pasaba por allí susurró, «Ese puente no necesita ser apagado». Ella sonrió levemente. Lo sé, pero tal vez es hora de que aprenda a nadar. Mientras tanto, el director ejecutivo Monroe emitió otro memorando, más corto, más realista. Llevaremos a cabo una revisión completa de todos los contratos heredados para garantizar una propiedad transparente y sostenible. Un antiguo empleado al que había orientado una década atrás me lo reenvió con una nota. Finalmente están leyendo lo que tú leíste hace 20 años. Respondí, mejor tarde que nunca. Esa tarde, un sobre marrón fue entregado en la oficina del director ejecutivo de Biomera. Sin remitente. Dentro había una sola página blanca impresa con una línea. El sistema no colapsó por un fallo técnico. Colapsó por la arrogancia. E.W. Sin amenaza, sin ira, solo una verdad. Impresa en frío sobre papel blanco, fácil de leer, como las que ellos habían ignorado. Me mudé más cerca del océano. Cada mañana preparaba café, abriendo mi computadora portátil solo para escuchar el zumbido familiar. No para trabajar, solo para escuchar. Sobre la mesa estaba mi nueva tarjeta de visita, Elena Ward, asesora principal de integridad de datos, ONDS. La miré y sonreí. Curioso, solían llamarme un sistema heredado. Ahora me llaman el estándar. Una noche, Caleb llamó. Mamá, leí que la gente te llama la última arquitecta honesta. Me reí. Solo hice lo correcto, cariño. Él respondió, sí, pero hiciste lo correcto cuando todos los demás eligieron lo fácil. Semanas después, durante una pequeña reunión junto al mar, un nuevo colega preguntó, si alguna vez tuvieras la oportunidad, ¿volverías a Biomera? Tomé un sorbo de vino, viendo el cielo oscurecerse sobre las olas. No. Algunos puentes se queman por una razón. Se quedan ahí para recordarnos que no debemos tomar el mismo camino dos veces. El viento marino traía el aroma de la sal, y el sonido de las olas presionaba suavemente contra la orilla. En mi computadora portátil, apareció una pequeña notificación. Nueva sesión. Asesoría Bardare conectada. Sonreí. No es venganza. Solo es avanzar sobre las cenizas que elegí dejar atrás. Luego miré a la cámara, con la voz firme y baja. Si están escuchando esta historia, díganme desde dónde sintonizan. Y si alguna vez alguien los ha llamado obsoletos, recuerden esto, puede que ustedes sean los que todavía sostienen el interruptor de encendido. Apagué la cámara, pero las olas seguían sonando de fondo. No el sonido de un final, sino el ritmo constante de la libertad respirando. Lunes por la mañana, mi último día en Biomera. Entré en la oficina que una vez había sido el corazón de un sistema de datos con el que había vivido durante 19 años. La habitación estaba vacía ahora, llena solo del frío brillo de los monitores y el vago olor a café rancio dejado en una taza de cerámica desconchada. Empaqué mis cosas, un cuaderno, un bolígrafo, algunas carpetas y esa misma taza vieja. Todo cabía en una pequeña caja. Mi escritorio se veía desnudo, como si nunca hubiera existido allí. Caleb estaba junto a la puerta, observando en silencio. «Sabes», le dije,
A veces ganar no se trata de quedarse. Se trata de saber cuándo irse. Hizo una pausa y luego preguntó, ¿no estás triste, mamá? Sonreí. ¿Triste? No. Terminé mi parte. El resto es solo polvo. Esa noche, me senté en mi pequeño apartamento en South Boston. Las luces de la ciudad parpadeaban afuera, mientras que adentro, la única luz provenía del suave amarillo de una lámpara de escritorio. En mi computadora portátil, apareció una carpeta, archivo final. La abrí. Líneas de código se desplazaban por la pantalla como los últimos alientos de una era pasada. Un tiempo en el que solía escribir junto a Mark, mi difunto esposo. Arrastré el archivo a la papelera. Eliminar. Sin triunfo, sin pena, solo la tranquila sensación de exhalar algo que había cargado durante demasiado tiempo. Tomé una página escrita a mano titulada Bardare, marco original, y la puse en la chimenea. El papel se enroscó, se dobló y luego se convirtió en cenizas. Observé la llama y escuché el crepitar de la madera. Sonaba como el viejo sistema cerrándose suavemente. Pacífico, ¿verdad? Encendí la cámara. Sin luces de estudio, sin fondo, sin maquillaje, solo yo y una taza de café frío. Miré directamente a la lente. Si alguna vez te han obligado a disculparte por tener razón, recuerda, el silencio no es debilidad. A veces, solo estás tú despejando la mesa para el siguiente plato. Tomé un sorbo y continué. Solía pensar que el trabajo definía quiénes somos. Luego, un día, me di cuenta de que es como nos vamos lo que cuenta la verdad. Hablé no como una ganadora, sino como alguien que había visto toda la historia desarrollarse. No destruí el sistema. Simplemente dejé que colapsara bajo la arrogancia de aquellos que olvidaron que los datos significan vida, no números. No necesitaba venganza. Solo recuperé lo que era mío, lo que una vez despreciaron. Sonreí, una sonrisa tranquila y afilada. La gente dice que guardé silencio demasiado tiempo. Tal vez. Pero los silenciosos son los únicos que pueden oír el sonido de los cimientos resquebrajándose. Levanté la taza de cerámica desconchada hacia la cámara. Esta taza ha estado conmigo desde mi primer día en Biomera. Todos me dijeron que la tirara. La conservé porque todavía hace lo único que importa. Mantiene las cosas calientes. La gente no tiene que ser perfecta. Solo tiene que ser real. Tomé una respiración lenta y luego hablé en voz baja, casi como un susurro. Si todavía están escuchando, díganme desde dónde sintonizan. Me gusta escuchar historias de personas que se fueron en el momento adecuado. Aquellos que no necesitaban ganar, solo estar en paz. Detrás de mí, el saxofón de Chet Baker comenzó a sonar, suave y bajo. Dejé que la música llenara el silencio, porque algunas historias no necesitan explicaciones. Si alguna vez has elegido el silencio sobre la discusión, te has alejado en lugar de aferrarte, has mantenido tu dignidad en lugar de contraatacar, felicidades. ¿Me entiendes? Porque la venganza no es cuando ellos caen, es cuando tú te levantas sin necesidad de que ellos lo vean. La luz de la pantalla se reflejaba en mis ojos. Una vez me llamaron obsoleta, pero cuando el sistema cayó, me llamaron los cimientos. Y esa, tal vez, fue la única disculpa que necesité. Hice una pausa, asentí suavemente. Algunos puentes, una vez quemados, se quedan en cenizas. ¿Y está bien? Dejé la taza. El suave tintineo sonó final, como un punto al final de una larga frase. La pantalla se desvaneció a negro. A través de la oscuridad, apareció una línea, el poder no siempre ruge. A veces, exhala. Apagué la cámara y me recliné. La luz del fuego danzaba contra la pared, moviéndose suavemente. Afuera, Boston zumbaba, como siempre. Pero adentro, todo estaba quieto. No necesitan saber que yo tenía razón, murmuré. Es suficiente con que yo sepa que no estaba equivocada. Sonreí, con los ojos cerrados. El fuego crepitaba como alguien aplaudiendo en voz baja en la oscuridad. Luego miré a la cámara una última vez. Si te encantan las historias de venganza silenciosa donde la gente buena no tiene que gritar para ganar, suscríbete. Te contaré la siguiente. Igual de fría, igual de brillante, igual de verdadera.
Sonreí de nuevo. La sonrisa de alguien que ha pasado por la tormenta y todavía habla con delicadeza. Y si alguna vez has cruzado un puente quemado, no te arrepientas. Tal vez la luz que ves adelante proviene de ese mismo fuego. La pantalla se atenuó. Apareció una línea final. Guardaré. Aún vigilando, aún funcionando, silenciosamente. Y la historia se cerró, no con una victoria, sino con una larga y constante respiración, cálida y